Cunetero viene de cuneta. Cuneta. Dícese de aquel elemento de la calle por donde discurren las aguas de lluvia. Los desechos. La basura. Cuneteros. Dícese de aquellos que residen en, se posicionan sobre o Piensan desde la cuneta. lo abyecto, lo que nadie quiere, lo decomisado. Como saco de arroz con gorgojos. Calibana. Dícese de aquello asociado al Caribe salvaje. Desde la perspectiva del colonizador que necesita inferiorizar al colonizado. Bestializarlo. La cuneta calibana. Todos los lunes a las 2 p.m. por Bonita Radio. Te esperamos en la cuneta. Ven preparado. Muy buenas tardes, Puerto Rico y el Caribe. Aquí una vez más, a las 2 p.m. Casi, estamos ahí. Estamos bien. Estamos bien. Somos billetes de 100. Estamos bien. La cuneta calibana. Payasín. La cuneta calibana. Otra vez más aquí en el estudio de Bonita Radio. Muy contento de seguir. Este es nuestro cuarto episodio. Un cuarto episodio que esperamos que les guste, que en cierta manera pueda traer, ¿no?, una mirada crítica a ciertos temas que están por ahí andando y que literalmente están en la cuneta. Están en la cuneta, están en el spotlight, pero yo creo que todavía hay mucho que decir sobre ellos. Y entramos ¿verdad?, en un periodo en que tenemos que hablar sobre el tema. Y eso que está en la cuneta, ¿verdad?, en el día de hoy es la tierra, el existir en Puerto Rico. Puerto Rico, mira para allá, Puerto Rico. ¿Qué dije ahí? Yo no entiendo que dije algo. Te quedó bastante bien. No te quedó bien. Rico, dije. Te quedó bien. Ah, bueno. Te voy a mandar al departamento de drama, el curso de dicción. Sí. ¿Vamos a hablar de la universidad de nuevo? Sí. Adiós, carajo. Queríamos entrar como que un poquito dejando saber que estamos conscientes. Nosotros llegamos aquí con ciertos temas, ¿verdad? Pero ya determinado en cierta manera que queremos traer, que está en la cuneta, que nadie está hablando. Pero lamentablemente, ¿verdad?, la universidad estuvo en la discusión la semana pasada cuando la administración, la Junta de Gobierno, eliminó lo que en inglés le dicen el DEI, ¿no?, el Diversity and Inclusion, dejando en desamparados y desamparadas a la mayoría de las personas que son minorías raciales, minorías sexuales, de género y de personas con diversidad funcional. Una universidad que no está correspondiendo a sus tiempos, a la realidad política y que se somete a las ideas trumpistas. Una universidad que lamentablemente tuvo hasta una intentona de visita de un facha, porque es que es facha, pero se dice hispanista, pero todas las ideas de que el colonialismo fue la grandiosa proyecto de modernidad y que tenemos que ser agradecidos y que la libertad y la liberación es dejar la anglosfera y unirnos a la hispanofera. Exacto. Y que vienen a salvarnos. Tienen que escucharlo. ¿De nuevo? No, vienen a salvarnos. ¿Pero y cuántas veces nos van a salvar? Yo no sé, son sacrosantos. Diablo. Y venían con la cruz, y venían con las banderitas, de esas que están en el morro, y lamentablemente protegidos por algunas personas de la institución que somos egresados. O sea que aquí nos tiramos un tópico la semana pasada con la universidad sin saber que iba a ser trending topic esta semana. Sí, no, y va a ser trending topic porque están de víctimas. Ok, pero de ahí tú brincas a la tierra. Acá vamos a hablar de la tierra. Ah, claro. Entonces yo quiero que el público... Porque la víctima 101... aterrice con nosotros y entienda por qué, de todas las abstracciones posibles que se nos ocurriría discutir en este programa, nos da hoy con hablar de la tierra. Porque la tierra... Eso. Además de ser el lugar donde habitamos y existimos y estamos aquí en la actualidad, es un lugar completamente en disputa, un lugar que está frágil, que estamos en un proceso de desterritorialización. Dale. Desterritorialización. ¡Le salió! Estuve una hora practicando desterritorialización. Amén. ¿Y qué significa para esa audiencia curiosa que aterriza con nosotros aquí semanalmente? Que nos han construido una identidad donde la tierra realmente es donde quieras que estés, no importa, y que le dejemos todo el rancho a la gente que sabe
y a y las buenas estas caras, ¿no? del Estados Unidos, la Junta y el Congreso de Estados Unidos, que son los dueños de rancho, que son los dueños de rancho legalmente y jurídicamente. O sea y que nosotros estamos aquí prestados. Estamos prestados y existimos en Puerto Rico prestados. Y que pueden hacer lo que dé la gana el que tenga billete, el que esté vinculado a la partidocracia a la calle. Y ahora a los que vienen aquí a lavar dinero. A lavar dinero y a esconder por ahí. Que aquí se lava dinero, Luis. No. Ave María, qué blasfemia, no, aquí, jamás. Aquí los piratas peores han sido los que tienen el gobierno, pero vamos a hablar de que el Caribe son los piratas y esa gente eran los malos. Los que llegan de afuera. Los piratas eran los malos. No era que estaban subsistiendo y que daban el dinero a sus comunidades para sobrevivir, a sus barrios, a sus familias, a la gente que estaba desposeída. No eran los malos. Le quitaban el dinero a España y no sabía. No Pues sé, te estoy avisando, te estoy... Pero eso me deja brincar, porque la tierra suena a algo bien concreto, material, y el público tendrá pues desde imágenes románticas a la tierra que añora, al terruño al que regresa, a la tierra que nos da de comer, a las disputas sobre la tierra, el valor de la tierra, el uso de la tierra, bla, bla, bla. Pero la tierra, al igual que la definición del bueno y el malo, son asuntos discursivos. O sea que previo a esa cosa concreta que huele, que le cae lluvia, que usted le pone verja, le quita verja, que usted privatiza, que usted convierte en propiedad, que segrega del fin público, del uso público. Previo a todas esas operaciones materiales, existe una operación discursiva que opera tanto en el plano legal, quién define la ley, quién define lo bueno y lo malo, lo correcto, lo prudente, lo no prudente, y en el plano simbólico. Y ahí es que nosotros en este programa queremos movernos siempre hasta donde nuestras capacidades nos permiten entre esos dos ámbitos. Y si las palabras no los permiten. Y si las puede pronunciar el compañero, porque la R de territorialización lo confunde. Ahora, esa palabra, si hacemos el Google search clásico, lo que te va a decir es que el territorio viene con un equipaje de hábitos, costumbres, imaginarios, prácticas colectivas, individuales algunas, que es lo que le da, digamos, que es lo que permite traficar con conceptos como pertenecer al territorio, o el pertenecer a la tierra. Y no estoy hablando de pertenencia en el sentido propietario, ¿sabes? De commodity, de mercancía, no. Pertenecer como ser de. Cuando tú eliminas o separas, vamos a decir, los hábitos, las prácticas, las costumbres, los imaginarios de el concepto material y real de la tierra, del territorio, ahí es que empieza una operación discursiva de desplazamiento, de expulsión y finalmente, como le ha pasado a muchísimos puertorriqueños y en términos matemáticos a muchos, el exilio, ¿no? Y ya no es un exilio necesariamente voluntario y es un exilio que muchas veces antes del traslado físico del cuerpo de este lugar a aquel lugar es un exilio que empieza en la mente. Cuando ya se normaliza la idea de que esto no es tuyo, de que esto no es colectivo, de que esto no es tan público como tú lo crees y que existe un Estado de Derecho en la democracia liberal que permite que eso que tú crees que es tuyo sea secuestrado. Secuestrado a un nivel allá arriba que tú ni te das cuenta. Claro, lo que nos deja a los que estamos aquí abajo, a los que aterrizamos, es el desasosiego, en un sentido de que no estás completo. Y claro, hay un peligro en esta conversación. Y digo, a nosotros nos gustan las conversaciones. Alerta, peligro. Sí, peligro. Hay que sacar como una banderita o algo. Peligro, peligro. Te pones rojo de momento. Sí, exacto. Sí, yo déjame poner cara. Voy a decir algo peligroso. No, el peligro es que sin querer queriendo, al hablar de estos conceptos, la tierra, la pertenencia, lo propio, los otros, aquellos, los de afuera versus los de aquí, todo eso, que estemos entrando en lo que se criticaba, ¿verdad?, en el paraíso postmoderno como esencialismo, ¿verdad? Y eso es un concepto con el cual vamos a querer trabajar en el programa. A mí me gusta mucho hablar con Luis estos temas porque tenemos unas décadas de diferencia entre él y yo, aunque nos vemos igualitos, claro, no diga nada. El asunto es que con esa distancia generacional, a mí yo la valoro muchísimo porque Luis tiene unos conceptos y unas reapreciaciones de planteamientos que a mí se me presentaron en su momento como problemáticos en lecturas originales. Entonces, estoy muy interesado en entrar en la crítica a la crítica del esencialismo, si le vamos a llamar, para poder justificar por qué argumentos sobre la tierra, pertenencia a la tierra
y la idea de que lo puertorriqueño no es una práctica que ocurre independiente a su territorio, que suena muy lindo lo de boricua en la luna. Yo lo sé, no vamos a meternos ahí. Yo he sido boricua en Australia y me identifico con el planteamiento, pero escuchando al amigo Luis, sé también que es muy problemático y que aunque sea romántico decir eso, realmente el boricua en la luna lo que consolida o normaliza es la desterritorialización. Esa idea de que se pertenece a sin tener vínculo material, físico, colectivo, propietario, legal, constitucional a la tierra. ¿Lo dije bien? Sí. Yo estoy aprendiendo, bien, este muchacho ahí me bien. enseña. Y bueno, pues dele usted por ahí. Esto fue como una introducción así, ¿verdad? Feliz. No, y yo creo que diste en el clavo y para eso que estamos aquí. Y igual que como dijo Miguel. Y para molestar. Y como dijo Miguel, yo literalmente cuando dije a Miguel, vamos a hacer este proyecto, una de las cosas que pensé es esa distancia entre historias y vivencias y convivencias con otras personas que necesariamente yo no, ¿verdad? No sabemos ni conocemos mutuamente y que quizás las conocemos ahora cuando empecemos a dialogar, ¿verdad? Como ya nos han dicho en la calle, mira, me gusta la cuneta, bla, bla, bla. Sí, a esos amigos que nos han dicho... que nos han parado a hablarnos del programa. Mírale, muchas gracias, porque esto es bien solitario. Uno está aquí hablándole a una cámara y uno no sabe que hay gente del otro lado. Se sufre mucho, o sea, que recibir ese y comenten, cariño y critiquen, díganos, mira, traten esto, bájale 2 a esto, súbele 4 a aquello. O sea, nosotros somos seres imperfectos. Además de que estamos aprender. Y además que estamos aprendiendo. Y aprendemos constantemente. De hecho, yo creo que es parte de la lógica detrás, que venimos con cierta humildad a reconocernos como personas que podemos dialogar juntos, pero que también queremos escuchar y literalmente ver qué otras personas dicen y hasta qué comparten y qué cosas quisieran escuchar. Qué cosas están en la cuneta, porque no vamos a tener todos los... Y sin el autoritarismo, porque uno de los problemas, o sea, aquí en Puerto Rico tienes análisis todólogo, cortesía de los abogados, los queremos mucho, no se ofendan, y tenemos también el análisis académico de los expertos, que entonces, ¿qué nos pasa a veces? Nos montamos allá en la poltrona y nos creemos... del club. Sí, empezamos a darles a ustedes una clase. ¿Tú tienes permiso, Miguel, para hablar? No, yo no. ¿Tienes licencia? No, yo no tengo licencia para opinar. No tengo licencia para bueno. opinar. ¿Qué es el argumento de los expertos en este país? O sea, y no queremos ser aquí antiintelectuales ni mucho menos, sería como, ¿verdad? No, al revés, sería la cosa más tonta del mundo porque realmente pues, venimos de esos ranchos. Pero hay un problema en descartar o invalidar la expresión o el conocimiento que existe al margen de quien se presenta como perito y experto. Y eso en Puerto Rico hay que tener cuidado porque uno de los giros del neoliberalismo, de los instrumentos más terribles de apropiación de la voluntad política y democrática, es precisamente decir, mira, no tienes que pensar mucho, no tienes que pensar políticamente, Luis, porque yo soy un experto y te voy a gobernar. Y tú dices, no, pero espérese, y aquello, no te preocupes, yo lo tengo resuelto, pero usted me puede dar... No. Entonces, cuando tú insistes, el experto te produce una estadística. O sea, una matemática perfecta. ¿Y quién va a estar en contra de las matemáticas? Nadie está en contra de las matemáticas. No, y te sacan la licencia y se ponen chaquetas y te dicen, yo sé hablar de esto, tú no cogiste la clase. Y ya. Y déjale el corillo, no tienes permiso para hablar sobre eso. No tienes permiso para hablar. Sí, aquí queremos hablar desde la duda también, desde el amateurismo, pero no un amateurismo irresponsable, sino desde la autoridad ciudadana democrática, que no la entendemos como una pertenencia nuestra, sino como una manera de decirle a usted como público también y audiencia, mire, usted también, su expresión cuenta, su desasosiego cuenta, su angustia cuenta. Y nos interesa escucharla y nos interesa escucharnos. Y le das like y lo compartes a la persona que le vaya a molestar. Entonces, esas son las personas que queremos allí. Esto es como un anuncio. Sí, bueno, pero aquí estamos este es un gran, como dicen, una nota al calce, pero también un gran paréntesis para volver de nuevo. Pero de que hay que montar una iglesia, esto es muy peligroso, esto suena ya eclesiástico, sacamos la gorrita, mira, por favor, darnos la ofrenda. ¿Tú quieres empezar el culto con la ofrenda? Ahorita. Parece que hay hambre. Yo creo que hay sitios que la pasan 2 veces. De verdad, yo he estado en sitios que la pasan 2 veces. Bendito, yo tengo una relación complicada con el catolicismo, pero sí. Yo he estado en lugares donde la pasan 2 veces, la ofrenda. Y esta semana toca pasar la ofrenda al Estado. ¿Sometiste planilla? No, todavía. Y gracias por recordarme ahorita. Porque, al aire. Dios mío, sí. Pero nada. Volvemos a la tierra. Yo creo que volvemos a la tierra. Mira que se nos impacientan. Hay una canción de Chubby que se llama Tierra, por favor, escúchenla. No me pongas a llorar aquí. Pero tienen que escucharla. Amamos a Chubby también. Amamos a Chubby. Sí. Amamos a Bad Bunny
Y no he visto el Tiny Desk. No, ahorita lo vemos. Pero amamos a Chuy. Esos muchachos que son de tu zona, de esa parte de la pero isla. imagínate esa gente problemática del oeste. Sí, son como de la costa. Donde hay piratas Yo creo que son de Aguadilla. y revolucionarios. No, de Isabela. Yo creo que uno de ellos es de Isabela. Eso es todo lo mismo. Son de allí. Después del Oso Blanco, eso es la isla. Me da gracia porque yo antes decía, mandaba a la gente para Un el chiste. para el pozo de Jacinto. Como que vete a explorar el pozo de Jacinto. Como para una mandarlo para- sí. Ajá. Y ahora ya no puedo decirlo porque todo el mundo sabe dónde es el pozo de Jacinto gracias a Chuy y Bad Bunny. Hablando de la Me tierra. fastidiaron el lugar secreto. ¿Y qué está pasando con estos instagramicos? Oh my God. Muchos son locales, que, de nuevo, la tierra no solo existe como hecho material, sino como hecho discursivo. Y Yep. como el discurso se alimenta del medio en el cual se produce, tenemos a Instagram y el TikTok poniendo de moda lugares que antes eran secretos guardados pues por las comunidades. Y claro, aquí esto es un tema importante para hacer como un test aquí, un experimento con ustedes y con Luis. O sea, por un lado está la cosa, si la tierra es de todos nosotros y es un bien público, sobre todo la costa, que es uno de los campos de batalla de esa lucha por la tierra, pues está la pregunta, bueno, ¿es de las comunidades que viven cerca de esa tierra o es de todos los puertorriqueños? Entonces, cuando todos los puertorriqueños vamos en masa porque el influencer instagrámico, aquel o aquella, pone de moda tal sitio, entonces ese lugar empieza a recibir un volumen de gente que tampoco vienen en transportación pública o en Uber, vienen en su propio carro, porque está la expectativa suburbana de que tú llegas a este paraíso escondido, pero con todas las expectativas suburbanas del auto, de la comodidad, del parking, ¿verdad? Y demás. ¿Y qué pasa? De momento ese lugar tiene una masa crítica que ya deja de tener lo especial. Entonces ahí vienen unas preguntas importantes. O sea, ¿cómo uno libera el suelo para la ocupación pública a nivel de pertenencia propietaria de todos nosotros, pero a la misma vez cómo nos protegemos del uso y abuso, digamos, de ese mismo éxito? Y claro, mucho de ese trabajo instagrámico a quienes está trayendo son esos amigos tuyos de, ¿cómo se llama la ley? La 2260, 2060, ¿cómo se llama? La ley 60, Que la 2260. firmó la amiga, la del Sí, dientecito y el que traje. la semana pasada, la víctima, Bendito, Marilyn sí. Monroe, quiere extender la ley 60 hasta el 2050, algo así. Creo que por ahí. Sí. Lo único es que supuestamente quiere ponerle un tax. Supuestamente ahí ponerle un tax a esa gente. Ay, qué bueno. ¿De cuánto? ¿$2 y Una 3 cosa centavos? ahí, 4%, algo así. Mm. Algo así, creo que sí, por ahí. Pero realmente, ¿qué significa? Eso es una chavería. Ay, pero Luis, ese discurso tuyo contra los 2060, eso es un discurso xenófobo, yo he escuchado por ahí. Eso es xenofobia, eso es racismo porque son americanos blancos. ¿Cuál es el problema que tú tienes con eso? A mí me interesa mucho cuando salen con eso y yo no creo Ironía, que te haya... quedo con un rótulo. Ironía. Y que realmente han utilizado eso para atacar a las personas que están cuestionando la desregulación completa que ha hecho el Estado liberal colonial al venir a invitar a miles de personas. No sabemos el número porque no se sabe el número concreto. Como no se sabe cuánto dinero ha utilizado la Junta, tampoco sabemos cuánta gente están viviendo aquí ¿verdad? con certeza. Pero eso ha destabilizado completamente la economía entera y lo vemos. Y cuando ustedes van a buscar casas para apartamentos, cuando van a buscar casas para comprar, cuando van a comprar comida, cuando van a comprar cualquier cosa, en Puerto Rico todo ha subido drásticamente. Y a algunas personas le adjudicarán eso a que pues, la economía, la inflación en Estados Unidos, pero en Puerto Rico las cosas están a nivel absurdo, ¿no? Casas que costaban 100,000, ahora cuestan 200, 300,000. ¿Y tú no crees que eso lleva eventualmente a una sustitución poblacional? Y eso es parte de ¿O estamos exagerando? Somos unos alarmistas aquí. Esa es parte de la discusión y lamentablemente pues, algunas personas todavía lo están relegando como meramente como un asunto de gentrificación, entre comillas, o aburguesamiento, ¿no? Que es un asunto de traer mega ricos y traerlos como invitación, una invitación y mira, pues aquí puedes hacer lo que tú quieras. Y ahí no vive nadie y puedes hacer lo que tú quieras y lo mejora y lo venden como mejoramiento, lo venden como embellecimiento. Cuando miras a ver, allí hay gente que ahora de momento tiene un montón de negocios, etc. Eso pasó en cierta manera en algunos lugares, especialmente en San Juan, en Santurce, y que de hecho lo conocemos muy bien y que yo fui bien crítico en las redes con el asunto de Santurce Ley. Que yo decía, eso va a traer realmente un desplazamiento total, va a subir los precios bien altos de las casas, de los apartamentos, y eso precisamente sucedió. ¿Qué pasa? Eso no es lo que pasa con la Ley 60. Literalmente, hay personas que han dicho que en el centro de la isla
van gringos y personas extranjeras a decirle, "Hi, hello, how are you? Are you selling your land? Are you selling your home?" Y un hostigamiento en Cabo Rojo en las carreteras, como si fuesen hitchhikers. A mí este acento West Virginia tuyo me pone. Sí, es como que le queda bien. Sigue. Sí, Sí. pero Perdón, no tengo suficiente barba para poder. Pero literalmente, esto es otro. Sí, es real. Esto es otra cosa. Esto es otra cosa y lo vemos ahora más asentado en el mismo barrio de Santurce. Lo vemos en Loíza, lo vemos en Utuado, lo vemos en Cabo Rojo, lo vemos en Aguadilla. Ya no es meramente una población que viene, ¿no? Invitada por el municipio, como pasó en San Juan, sino que ahora es a nivel isla. Y lo vemos en los mapas, ¿no? Hace poco, en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, hubo un foro sobre el desplazamiento. Y el doctor Raúl Bartolomé, del Departamento de Planificación, ¿no? Del programa de Planificación graduado, señaló un mapa que debería ser un escándalo. 30,000 Airbnbs y corto plazo. Y si miras el mapa y le haces el zoom, tú ves a Culebra entero rojo. Y todo el área habitable de Vieques rojo. Porque vamos a hablar claro, donde usted ve rojo en el mapa de Vieques es donde puedes vivir, porque los otros lados era el lugar donde están bombardeados y donde los militares todavía siguen explotando bombas y siguen destruyendo eso allí y contaminando y dándole cáncer a las personas de allí. Y cuando miras a ver, el mapa es escandaloso. Y digo, no hay que ir al mapa para verlo. Está bien que el mapa exista. Cuando uno va a estos lugares, incluyendo el Santurce, que es mi lugar, esa es mi tierra, tú lo ves. O sea, ahí lo ves. Y claro, aquí yo quiero ser un poco abogado del diablo. Esta es un área, siempre les estuvimos anunciando, no siempre, pero quiero contestarte por qué el asunto. Dale, la xenofobia, dale, la xenofobia, no, sigue para adelante. Bueno, no es un área de diferencia porque no me gusta articularlo como una diferencia. Yo creo que son argumentos complementarios. De hecho, una de las cosas que me está pasando, y yo creo que es la edad, es que cuando leo argumentos que antagónicos en las redes, entre gente que quiero, pero que a lo mejor no están de acuerdo, empiezo a ver como que aquí estos son argumentos concurrentes. O se puede construir una especie de argumento, no de negociación monga, por no decir otra palabra, sino argumentos que de alguna manera diluyan el aspecto que se parece más antagónico, más destructor de lo que está diciendo el otro, y que puede hablar de una alternativa no mediada, porque eso es el centrismo mongo también. Estamos hablando de una manera que coexisten ambas verdades a la misma vez. Y aquí me refiero específicamente al tema del gentrification, que estoy de acuerdo contigo. Luis a mí me ha convencido en las lecturas mutuas que nos hemos hecho, de lo que escribimos cada cual por ahí, que es cierto que gentrification o elitización o aburguesamiento son palabras imperfectas para describir lo que está pasando a nivel del territorio, a nivel de la tierra. Y también son imperfectas para definir lo que está pasando en el ámbito de las ciudades. En el caso de Santurce es extremo, ¿verdad? Pero quiero puntualizar esto. O sea, yo estoy entrenado como arquitecto y de una manera quizás práctica, más por experiencia que por entrenamiento, aunque eso es cuestionable, como urbanista también. No manejo el urbanismo al nivel técnico del amigo Pedro Cardona, el urbanista, quien aprecio muchísimo sus defensas y el trabajo que está haciendo mediático, lo celebro. Tiene que haber más gente haciendo esas cosas. Mega importante. Sí, me parece que muy aparezcan bien. más cunetas. Y a veces tengo diferencias y qué sé yo sobre argumentos, pero de nuevo, ninguna es irreconciliable, no son diferencias de cancelar a nadie, qué sé yo. Pero ese entrenamiento como urbanista y como arquitecto a mí me hace ver también la ciudad como un proyecto incompleto en Puerto Rico, donde muchas de las violencias sociales históricas, las desigualdades políticas y económicas que ha sufrido Puerto Rico a lo largo del siglo XX, se reflejan en esa especie de ruina urbana en lo que se han convertido los llamados cascos urbanos, o en el caso de Santurce y la primera periferia de crecimiento de San Juan, en zonas de desastre. O en zonas de oportunidad, como está pasando con Puerta de Tierra. Y vamos a volver a la zona de oportunidad. Que no se nos olvide, esa es importante. ¿Qué pasa? Como arquitecto al fin, yo veo estos lugares desde una perspectiva de experiencia, de uso, de estética, y pues me repelen. Y claro, yo no aspiro a un Santurce Barcelona. Yo he criticado públicamente, tengo ensayos sobre esa visión que muchos de mis colegas arquitectos tienen, que quieren imponer una especie de imaginario socialdemócrata europeo a un lugar que nunca fue eso. Que es una bendita colonia. Exacto. Y ese es mi dilema. Y esas violencias están ahí. ¿Qué pasa?
A mí me gusta también identificar áreas dentro del discurso o la crítica donde los puertorriqueños somos corresponsables de la violencia. Y no lo hago para decir, ustedes puertorriqueños no sirven para nada, ¿cómo se permite? No, no es eso. No estoy aquí don Eleuterio religioso en el púlpito. No, me refiero a los capitales puertorriqueños que sí existieron. Aquí había capitalistas puertorriqueños, buenos, malos o regulares. ¿Y los hay? Y los hay todavía, pero son cobardes a la hora de invertir, ¿ok?, en el suelo, en la tierra, de manera responsable. Hubo en algún momento, y no voy a romantizar, hubo en algún momento una economía local, colonial todavía, mucho más balanceada. Y no me refiero ni a los 90 ni a los 80, yo voy mucho más atrás. Y esa economía más balanceada se traduce en que la ciudad, los cascos urbanos, eran parte de ese lugar de intercambio, ya no solo económico, de explotación también y de violencia, porque en todo capitalismo lo hay, pero también había una especie de consenso de que eso también le pertenecía a todo el mundo. Y había prácticas urbanas asociadas al uso en esos lugares. Y había distintas clases sociales residiendo en esos lugares. Sabemos, en la placita, mientras más cerquita la plaza y la iglesia, más, tú sabes, encopetado tú eras. Mientras más tú estabas en las primeras periferias, ahí las casas pues son más baratitas y que eso lo vemos en Ponce, en muchos centros urbanos. Y en Santurce es más interesante aún, porque como Santurce fue un lugar relegado por mucho tiempo a ese mundo salvaje, calibán, cimarrón, entre comillas todo, aunque lo de cimarrón es verdad, pues como que había muchos clústeres o pequeños núcleos con sus vínculos, pero no es la estructura europea decimonónica esta cuadradita, tú sabes. Además, eso vino después con las incautaciones y demás. ¿Qué pasa? Los capitales criollos vivían en estos lugares y coexistían, digamos, con otros tipos de asentamientos. Y no estoy diciendo que era perfecto, pero sí me atrevo a decir, mire las fotos históricas de esos sitios. Y se va a dar cuenta que aún dentro de la violencia colonial y la violencia de clase, había unas calidades en el entorno público y en cómo era eso, un lugar cuidado, esmerado, que difiere de, o es muy distinto a esa población adinerada que de momento cogió miedo con Santurce entre los 70 y los 80 y cogió la joya y langa y se fue para las quintas de Guaynabo, para las mansiones del Tugurio o para las casas, ¿verdad? Con ese imaginario gringo norteamericano muy de posguerra de que qué bueno es vivir aquí lejos de todos estos cafres, ¿verdad? Pero de hecho tiene todo sentido de lo que estás diciendo. Y son antiurbanos. Y ese es mi argumento literalmente sobre el asunto de mirar el asunto de la tierra, valga la redundancia, perdona, con la mirada del gringo, con la mirada de que llevamos más de, ¿cuánto? 125 o 126 años de colonialismo estadounidense, porque somos parte de la historia de Estados Unidos ya, hace mucho tiempo. Y fuimos cogestores de esa violencia. ¿Y qué pasa? Que se ha gestionado todo alrededor como si todavía estamos, que pasó el 1898, de momento es un periodo que nadie habla y nadie quiere hablar del dominio gringo de las dictaduras militares que hubo aquí en los primeros 30 años. Y después saltamos a Lela y todo mejoró y de momento llegó la globalización, cayó el muro de Berlín y tenemos este desastre que está muy programado. Y es bien importante y quiero decirte por qué. Aquí se vendió un proyecto de modernidad colonial, pacificado, donde Puerto Rico se utilizó como la ventana al mundo de qué lindo es el bueno el capitalismo gringo. Mira qué chévere, la finca y la mujer con el American Dream. Qué chéverín, chéverón. El cajo. Y entonces, lógicamente, ese periodo, que vamos a decir 40, 50, 60, ¿verdad? Ese periodo entre los 40 y los 60, pues había aquí una boyanza, una chulería. Había porno allí en Santurce. El Lorén. Cines de porno. Al frente de Raola. Eso que era un lugar fuerte. Al Lorén, pero fui a Raola. So que, claro, eso era una época de boyanza, de brutal. Mira qué brutal. Mientras tanto, Latinoamérica entera estaba en dictadura. Aquí había una democracia liberal de un proyecto modernizador que se vendía en contra de ese monstruo nuevo que era el comunismo. Y de ahí en adelante, aquí pues había un capitalismo protegido para un asunto de ventana, que es el que viste. ¿Y qué pasa? Y bien interesantemente, 70 y 80, es que llega el amigo Ronald Reagan. ¡Hello! El vaquero. Y antes de eso estaba ya desde Nixon, hablando en contra de los pobres, en contra de la mujer negra
racializada que tenía, ¿no?, muchos cupones. Bueno, Clinton hizo eso también. Pero por La eso, welfare por eso que te queen, comento. creo que fue el planteamiento. Y ese es el miedo que llegó aquí. Que empezó a sacar a la gente de los lugares urbanos, a hacer las urbanizaciones cerradas y hacer de la finca y la mujer ese gate que es ilegal. Que fue gracioso porque fueron los atalayas, ¿cómo se llama? Que empezaron a... ¿Puedo hacer una nota al calce ahí? Porque hay Dale, zumba. los Porque... residenciales públicos que en su momento se vendieron como una estrategia de integración de clases sociales, cuando el país ya tenía modelos físico-espaciales urbanos de esa coexistencia. Integración es una palabra yo creo que complicada, pero coexistencia, como pudiera ser el mismo Santurce, ¿no? El residencial público, al adoptar el desparrame suburbano como concepto, todo queda en pequeñas islas, en un archipiélago de impertenencias, le voy a llamar. ¿Qué pasa? Cuando ese residencial empieza a ocurrir, no mediado por un espacio público compartido, donde yo soy peatón, todos somos peatones y existimos aunque tengamos el cajo peatonalmente también, eso introduce una desconfianza y unos antagonismos porque la misma ciudad no está permitiendo el acercamiento a la comprensión. Y no me refiero, de nuevo, yo no estoy diciendo que en el imaginario previo a la Segunda Guerra Mundial, antes de la suburbanización masiva, no hubiera conflictos, no hubiera explotación de una clase a otra. Pero la proximidad físico-espacial es mejor empezar un proyecto de reparación social desde esa realidad que empezar un proyecto de reparación social desde el abandono de los centros urbanos, la fuga al campo suburbano y las urbanizaciones cerradas, las verjas que empezaron a aparecer, no solo en las urbanizaciones cerradas, Luis. Para esa misma época, 80s, 90, aparecieron los residenciales públicos con todos aquellos contratos de privatización para administrarlo y darle fuete a los pobres y mano dura contra el crimen. O sea que todo está vinculado. O sea, quiero reiterar el punto donde los puertorriqueños pasivamente aceptamos la suburbanización Florida Disney de caca como el imaginario de la modernidad que llegaba tarde aquí, pero llegó con el auto como símbolo de libertad, ¿verdad? Y el miedo a los cascos urbanos. Todavía cuando yo camino la Ponce León, si me visto para ir al gimnasio, tú ves a las doñitas empolvadas y a los doñitos con guayabera agarrando la cartera o dándole el mensaje a los otros. O sea, yo me veo peligroso aparentemente a las 7 de la noche en Santurce. Eso es que no tiene la peluca y ahora con las tarifas está jodido. Sí, no, sí, es que es verdad. O sea, y es la cara que pongo, es el resting bitch face. Es así. O sea, eso parece que te va a saltar o se va a llevar algo. ¿Te afectaron las tarifas? A mí. ¿Nos van a afectar? No, pero dice la gobernadora que no. No, a ver, que compremos carros gringos. Exacto, pues. Que nos sometamos es que tú te quejas de todo, Luis. Y ahora todos están... Es chulo. Sí. Se consiguió de nuevo el PPD y el PNP en que tenemos que volver a traer la fábrica porque como ahora es el nacionalismo el etnonacionalismo, pues somos parte, por supuestamente están apostando pues, a que venga de nuevo todas las fábricas, que todas esas fábricas que hay por ahí en los pueblos. Y hay los economistas, esos que queremos tanto, los hay que queremos más. Los sofistas. Amigos, Dios mío, no quiero pelear con ellos todavía, pero hay unos que sí, que no los quiero nada. Te van a decir, bueno, lo que pasa es que esos capitales criollos que apostaban a la ciudad y qué sé yo, y que era una economía que todavía tenía una realidad rural de explotación, que no lo veíamos los que estábamos en la ciudad, por ende no se puede romantizar ese periodo. Entonces la solución para Puerto Rico era capturar capitales internacionales que entraran aquí porque no había suficiente capital local. Entonces la banca puertorriqueña mágicamente se destruyó. Incluso algunos te dirán de esa línea es que los criollos eran irresponsables en el manejo del dinero y las finanzas y por eso tuvieron que venir los de afuera a enderezarnos. Suena conocido. Bueno, pues, Entonces todavía el discurso de la Junta de Control Fiscal es que en Puerto Rico los capitales medianos y grandes son corruptos, que no son inteligentes, son unos vagos, las cuartas generaciones no son empresarios o emprendedores y que por ende no nos queda otra que abrirle las puertas a las farmacéuticas, a lo que sea, a quien necesite ensamblaje, a Google, a Amazon, a quien sea. Entonces, pues, dentro de esa lógica, la ocupación o reocupación o desterritorialización y esa no me sale a mí ahora. Reterritorialización
de Santurce, que incluye Airbnb por todos lados, capitales ausentes, porque volvió el ausentismo, el capital ausente volvió a Puerto Rico. Y trajeron banquitos y todo. Pues te cogen y hay gestores. Pero esa gente te está cogiendo las casas que los puertorriqueños abandonaron por líos de sucesiones. No es porque el banco se las llevó, la gran mayoría de ellas, porque muchas de esas familias están instaladas en sus urbanizaciones cerradas, jardines o mansiones del Tugurio, allá en Guayna Beach, ¿verdad? Y no resienten la vida urbana. La vida urbana es llegar allí en Valley Parking al restaurantito de moda en Santurce o en Condado Maybe, se bajan agarrando la cartera porque cuando ven a los locales, el local, hay que, uy, mira esa gente, ahí me van a llevar. ¿Sabes? Es una paranoia suburbana brutal porque salieron de su... Y si me pregunta dónde es el Monroe. Yo no sé. A mí me he tentado a hacerme el malo de verdad y ponerme a hablar, a decir cosas, mira qué hora es. Where's the Monroe? Pues, pero entonces ahí hay que decir, nosotros también tenemos agencia en esa tragedia, Luis. Es a lo que voy. Pero es que hay culpables. O sea, yo te veo mi calle entera. Yo he visto edificios que estaban bien maltratados por unas intervenciones insensibles, pensado siempre en la desesperación y lo práctico. Entonces veo que viene el Airbnb con su estética esta antiséptica y qué sé yo, y esa modernidad que odiamos, a la misma vez produjo unas arquitecturas de ciertas calidades. Entonces ese ojo invasor lo está entendiendo mejor que el ojo boricua, que lo que quiere es demolerla y hacer algo más bonito porque aquello parece un ajabal. Hacer un parking. Pues entonces hay un problema ahí. Hay un problema también, y no es que somos brutos, es que estamos embrujados por imaginarios norteamericanos de lo que es hermoso. Entonces yo le tengo que decir al público, señores, hoy en día, con acceso a internet, si usted es de una generación como desde donde yo estoy para abajo, no hay excusa para no tener referencias estéticas, críticas y políticas para poder entender y entenderse en la tierra y entender las violencias que están ocurriendo dentro del territorio y dentro de la cuestión de la tierra. Entonces ahí me prendo, ahí me encandilo. A mí me gusta más pensar que los puertorriqueños somos cogestores de la violencia y responsables no para arrancarnos vestiduras, sino para asumir responsabilidad de esta situación y poder decir, eso está mal. Oye, y aprender a votar, señores, porque tú votaste por una persona que realmente lo que está haciendo es usar el poder para darle privilegios a sus suegros, a sus donantes. Nada nuevo, señores. El PNP-PPD vivía de coger chavitos de acá y dar el permisito para la urbanización allá donde se supone que no se pueda construir. Y ahora eso está, pero no los vas a dejar progresar. Ah, que tú eres comunista, Luis. Eso que no los vas a dejar que ellos inviertan. Que tú no quieres progreso. Que no quieren que utilicen la playa. Eso porque tú tienes Pero es que ellos necesitan un lugar donde ellos tienen que descansar. No, eso porque tú tienes Imagínate qué fuerte. Tú estás hablando del privilegio. Tú estás hablando desde el privilegio, Luis. A que alguno por ahí está diciendo eso. Estos tipos hablan así porque operan desde el privilegio y qué sé yo. ¿Y qué pasa con la persona puertorriqueña que tiene Airbnb? ¿Le vas a quitar el negocio? Bueno, y eso hay que pero ¿sabes qué es lo que sale en yo sé. Lo que salió en el informe y vayan y busquen. El mapita. En el mapita, en la cuestión del Centro de Investigaciones Sociales, que una de las cosas que revela Raúl Bartolomé es que más del 80% está controlado por un pequeño grupo de corporaciones. De las cuestiones de los cortoplazos. La mayoría son 80% controlados por un pequeño grupo. Bueno, y yo escuché que había familia allegada a Pierluisi, a nuestro y el otro dato que es interesante, que eventualmente él elaborará más, que más del 40% de estos cortoplazos no hace dinero. ¿Y para qué están? Bueno, porque todo el mundo está diciéndote, a mí me lo han dicho. Ah, Luis, yo no sé tú, pero la casa la debes de hacer un Airbnb, sacar chavito. Y uno dice, mira, pero esa casa no está al lado de la playa, no está al lado de una ciudad, y esto y lo otro. Pero en serio tú vas a decirme a mí que eso es lo único que ahora, ese es el entrependejismo que quieres venderme, que yo necesito coger y dejar mi espacio seguro para convertirlo en un lugar para entregárselo a gente que venga cada 6 meses y subirle la renta alrededor a mi comunidad. Eso realmente es lo que vamos a estar todo el mundo apostando, a entregarlo todo. Pero este tema es que realmente nos mataron el imaginario de poder existir aquí. Nos hicieron pensar es una muerte simbólica primero. Sí, que podemos irnos a donde sea y podemos ser puertorriqueños. Gracias. Y te llevas el arroz con gándula donde sea y ahí está Puerto Rico. Hasta en la luna. Que no necesitas decir, no, Puerto Rico es mío. Yo también quiero vivir allí. Ese es el lugar donde está mi familia, donde han estado mis antepasados y ancestros y ancestras. Y que sí, quizás uno de nuestros ancestros, nosotros somos white passing, pues tienen su esqueleto. Pero hay gente que tienen reclamos reales sobre eso. Y a pesar de eso, los mandan
en la guagua aérea y romantizamos la guagua aérea y romantizamos el boricua en la luna y hacemos pensar que lo único que hay aquí es entregar todo, hacer billetes porque ahora está todo caro, se fastidie, vende y le dejamos todos los demás y después ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un apartheid alrededor de todo el mundo donde nos mandaron a vivir en beneficio, en el caso de Estados Unidos, del county, del estado o del mismo ente federal que se beneficia más del 90% de la mano de obra latinoamericana y puertorriqueña adentro del gobierno federal. Especialistas, personas con grado. En la NASA, internamente un montón de ingenieros e ingenieras que están allí tirados, que podrían estar inventando cosas en Puerto Rico. Les hacemos un open house para que se vayan todos. Y lo vemos en la universidad. De hecho, cuando pasó el evento de la desterritorialización, allí en educación, estaba un county de Florida reclutando maestros en el departamento de educación, en la facultad de educación. ¿Por qué le llamas desterritorialización en la educación? ¿A qué te refieres, Luis? No, que estaba en la facultad de educación, estaba en la facultad de educación un county de Florida reclutando maestros para que se fueran allí del bachillerato en la UPR Río Piedras. O sea, que hay un programa de sacarnos de aquí y de vendernos que la única solución es que te vayas, y eso no es nuevo, que hagas una vida. No, y esto es algo problemático, claro. Pero de hecho, parte de la modernización chula que me comentaste, que eso es real, era crear todos los caseríos de la gente que sacaban de las tierras que estaban entregando a las fábricas, de los lugares donde estaba sembrándose, y hacer caseríos, y el resto que sobraba, el resto de personas que no podían ya sembrar café y ahora tenían que someterse a la industria, tenían que coger el avión e irse. Y hubo un proyecto total de Luis Muñoz Marín que fue sacar un montón de personas, y esas son la gente que viven en los estados del este, que llevan allí 30, 40, 50 años. Y yo llegué a conocer gente en el avión diciéndome, yo no voy a Puerto Rico hace 30 años. Y no es por y la persona lo decía como que, mira, me tragó aquí, hice familia. Pero era lo que no tenía que hacerme una vida. Pero eso fue lo que se le vendió. Y es sistemático. De hecho, hay un libro que se llama Sponsored Migration de Edgardo Meléndez, que habla de ese proyecto de expulsión de adrede. ¿Y qué ha pasado? Aquí se murió el proyecto de colonización, de modernización industrial. Cayó el muro de Berlín, los 90 llegaron, el capitalismo global se expandió, ya las fábricas nuestras no tenían ningún sentido, se cerraron las fábricas y entonces se quedó todo el mundo pelado y se fueron los banquitos que estaban con el chavito alrededor de las ciudades y ahora se empezó a vender la deuda, se endeudaron todo el país y por eso que tenemos la Junta, pero cogieron y ahora vendieron que la única salida es entregar todo y que la gente también se siga yendo. Desde el 2005 han habido aquí Expo Florida en el centro de convenciones donde vienen estados y otras ciudades a reclutar doctores, maestros, enfermeras, ingenieros, a toda esta gente que de hecho en ciencias políticas, si tú eliminas, que ahora los conocemos como los esenciales, ¿no? Los trabajadores esenciales después de la pandemia. Aparecieron de momento. Tú no puedes vivir, tú no puedes crear un estado, tú no puedes crear un lugar donde puedas habitar con dignidad. Si tú votas a todo el mundo y te deshaces de ellos y le vendes que lo único que puedes hacer donde te puedas vivir es ir para allá porque allá te vas a ganar $40,000, $50,000 al año y cuando tú miras a ver los taxes y todas las cosas que tienes que pagar es la misma cosa que te pagan en Puerto Rico. Y lamentablemente, por eso es que estamos aquí. Bueno, y eso afecta particularmente el renglón de la salud. O sea, quienes nos escuchan como audiencia, el ciudadano común sabe que conseguir una cita médica de especialistas 6 aún más meses, difícil. un año, 2 años. Y eso pues tiene implicaciones. O sea, que es como que tú estás... Y es porque también las condiciones de esos médicos, y yo no raras veces hago un lloriqueo a favor de los médicos, porque también hay mucho ganso buscón ahí, que no tiene una responsabilidad ética ni con su profesión, ni con su paciente, ni con el país. Pero hay muchísimos más médicos que sí están comprometidos y te lo dicen, estar aquí en Puerto Rico es una pérdida material para ellos, porque sienten la tentación también de todo ese reclutamiento. Y de nuevo, tienen
tienen una pertenencia a la tierra, al sitio. Y te dicen, a mí es que me gusta ir a esa playa que yo sé dónde está todo el tiempo. A mí es que me gusta visitar a mami y papi que están todavía en la montaña allá, aunque ese viaje es por curvas 2 horas y media. O sea, la tierra es importante porque, fíjate que Luis, tú estás hablando de unas lógicas que individualizan, enclaustran a la persona, la bunkerizan en el yo. O sea, yo voy a bregar por mi salario, mi oportunidad, mi emprendedorismo, mi ñoña, mi cosa, el trabajito allá. Pero la tierra, como causa de activismo y de protesta en Puerto Rico, cuando está siendo maltratada, ya sea por proyectos insensatos de alcaldes y técnicos, ingenieros y arquitectos, tengo que decirlo, morones y maliciosos en su agenda, hay que decirlo. ¿He hablado yo de esencia aquí? No, yo no he dicho nombre. Ay, se me salió. Y lo de Rincón, otra insensibilidad. O sea, que la tierra sí se está convirtiendo en una causa, la protección de la tierra, y vendrán las luchas por la explotación de los minerales, que eso están sobrevolando la isla. Y por los gasoductos. Buscando. Todas esas demonios están regresando como al final de la película, que el monstruo no se muere y aparece. O sea, vuelve el gasoducto, vuelve la exploración de las minas estas. Y claro, es muy importante el efecto que estas luchas del pasado que están regresando y las que tenemos ahora del presente, porque la insensibilidad de la costa y del territorio no es nueva. Señores, este país fue destruido en la posguerra. O sea, el ensañamiento contra el territorio y esa industrialización y postindustrialización simultánea nos llenó de autopistas, nos llenó de moles, nos llenó de urbanizaciones, que usted dice, porque esos muchachos se quejan de eso, si esto es el inmenso, esto es una chulería. No, ahí empezó la destrucción del territorio, el destruir la posibilidad de tener una subsistencia alimentaria, que eso va a ser un tema ahora con los aranceles y el rollo. Nosotros vamos a mirar a la tierra, pero me encanta que las nuevas generaciones están mirando a la tierra como un proyecto de vida, como un proyecto de posibilidad, y hay, ya sea desde el convencimiento o la politización activa, están entendiendo que esto es una causa de la que hay que salirse de nuestras diferencias chiquitas y de las peleas de la Yupi, y hay que irnos allá a poner el cuerpo a la lucha. O sea, es una lucha que nos saca de la abstracción, porque la violencia a veces suena como algo muy abstracto, y es posible que parte de esta conversación para algunos colegas le puede parecer muy académica, y tratamos de que no, de verdad que tratamos de que no. Le dijiste colega y todo. Pero ese colega me salió medio madrileño. Eso es la subsistencia con los madrileños camarada, allá en Australia. Es que soy hispanista, Luis, soy hispanista. No, dije colega como camarada. Pero que si digo camarada, imagínate, me abren otra carpeta, tú sabes. ¿Cuántas más carpetas yo quiero en esta vida? Pero nada, yo estoy celebrando que la tierra está sacando a la gente de la comodidad del fondillo en la silla frente a la computadora a un espacio de manifestación. Y va a tener consecuencias, porque tú estás viendo también una gobernadora que quiere construir un discurso bien de los años 70 de ese Carlos Romero Barceló, que no voy a decir nada bueno de ese individuo, que fue pues una época de desapariciones de cuerpos, de violencia, bajo el mismo alegato. Es que esas personas no protestan pacíficamente, que son violentos, y que hay infiltrados y que traen allí, que si los peluques y qué sé yo. Hay todo un circuito de locos, porque hay que decirle loco. Oye, y estúpido, del mundo de la costra PNP anexionista, que no todo es así. Hay gente anexionista con la cual yo me puedo sentar a tener una conversación elegante, pero hay una costra anexionista que es paranoica, que es comunista en todos lados. O sea, que nosotros posiblemente somos un ente subversivo y usted le bloquea la computadora a su hijo para que no nos escuche a esos dos locos ahora. Esa gente que ahora están inspirados por Texas y Florida, porque esos son los mundos, porque esa migración también, lamentablemente, o sea, la migración de los años 20, de los 40, de los 50, aproximó a Puerto Rico a unos movimientos obreros sociales en las grandes cosmópolis o metrópolis norteamericanas. No fue perfecto, pero ahí hubo unas contribuciones mutuas y unas sinergias que crearon una cultura de puertorriqueños en el exilio mucho más comprometido, debo decir, que los puertorriqueños que nos quedamos aquí en demasiados escenarios. De hecho, yo quiero los de ahora no. Y quiero reafirmar. Y digo, hay excepciones gloriosas, no quiero ofender a nadie que viva en la Florida, que nos escuche, los amamos, pero usted sabe a lo que yo me refiero. Están rodeados de magaístas. Sí. ¿Ok? Y hay puertorriqueños que ahora se creen que ser trompista te emblanquece. Que ahora eres blanco. Y que, te van a querer y que los acerca a la modernidad o el proyecto ese del Make America Great Again, ¿no? Que volver a esa cosa, sí. Pero yo creo que es importante decir que las personas que están en la llamada diáspora Vamos a hablar de fueron eso. Víctimas de un proyecto que no les contempló existiendo en Puerto Rico y teniendo dignidad en él, sino que los vio como un problema.
Y de hecho, por eso que mencioné el libro de Sponsored Migration, porque el discurso era de que aquí había una sobrepoblación y que había que sacar gente y sacarlos de aquí. Y ahora no lo dicen, pero que dijeron desde siempre en los chats, qué lindo es Puerto Rico sin puertorriqueños, ese futuro sin nosotros y nosotras. ¿Sabes? Y volvieron de nuevo con todo ese discurso de que ahora, bueno, todo es lo que tienen en inglés. Y ahora vas a lugares y todo el mundo te habla en inglés. Qué bueno es eso, ¿no? Pero que las personas que están en la diáspora son personas que estamos, y que yo digo que estamos porque estuve allí, estuvimos movidos allá porque literalmente no había una posibilidad de existir aquí y había mejores condiciones. Y para algunas personas en este momento es porque tienen los doctores que no tienen en Puerto Rico o porque tienen los servicios para sus discapacidades o su problema de salud allá y no acá. Pero a la misma vez se entienden. Es un lugar violento. Estamos en un momento violento. Pero a pesar de, como decía, aquí se está luchando y no estamos dejándonos caer en esta inocua y vaga noción de que mejores nos vamos y que somos de todos los lugares y de ningún lugar. Y estamos regresando, Luis. Yo soy también Nosotros volvimos. Sí, yo volví. Y yo me fui, y hay que decirlo, en Puerto Rico, por eso es que yo insisto que hay una violencia en Puerto Rico que es autoinfligida. Este es un país que es intolerante a las personas que tenemos diferencias de criterio por estar en sintonía con otros discursos, no solo las conversaciones que se dan aquí. Y les resultamos antipáticos a personas, familias que controlan las castas universitarias, las castas de los gremios, y los que no venimos de corillo, los que no venimos de apellidos nobles, aunque ese Casella mío suena mejor que Rodríguez, pero yo adoro ambos, debo decir, la tenemos bien difícil. Entonces, si para colmo eres gay, te jodiste. O sea, y me lo tengo que decir con J. Y eso es un problema. O sea, que hay muchas... Y en esto se van a identificar muchos colegas y camaradas que nos escuchan. Gente que se ha tenido que ir de aquí porque no tienen un espacio para existir, precisamente porque su manera de pensar, su manera de crear, rompe con unos consensos forzados. Y ¿quiénes forman esos consensos? Son puertorriqueños. Son de izquierda, son de derecha, son de centro. Y ahí es que yo invito, y esta es la parte de la misa, a un examen de conciencia. Si usted es parte del problema, quítese. Y eso en un día generoso. Sea traicionero. En un día generoso. En un día menos generoso, yo les digo, si usted es parte del problema, los que nosotros regresamos, le vamos a limpiar el pico. Porque no regresamos a aceptar las mismas condiciones de violencia que usted ha normalizado para sus nenes cagados, como yo digo. Porque esos monopolios de los trabajos y de las ideas en Puerto Rico responden a separar parcela para mis nenes, para mis amigos, para los míos. Eso es un vicio puertorriqueño, lo dijimos en el programa anterior y lo vamos a seguir repitiendo. Con ese problemita, los puertorriqueños lo podemos resolver entre nosotros mismos. Y los que regresamos, vamos a estar aquí para intentar resolver eso, no solos. Aquí no hay mesianismo de esos bobos. Aquí es desde la solidaridad, desde escuchar, desde tratar de encontrar cómo incluso en las diferencias, microdiferencias de los grupos progresistas, hay más que nada unidad. Y el deseo de que algo puede cambiar en Puerto Rico. Pero sí, regresamos y venimos a chavar. De hecho, estamos aquí chavando. Y alrededor de todo esto, estamos en un momento de deshumanización constante y total y sistemática. Y esto es una condena que es la que hace que yo diga, aquí esto no es lo que está pasando es gentrificación, porque esto viene desde los casos insulares que nos condenan como sujetos inferiores, sujetos con una cultura vaga, de una cultura que no es posible asimilar a Estados Unidos. Caótica, disonante. ¿Sabe? Calibán, que no es la de calvinista, capitalista, que miramos al vecino, que queremos al otro. Sobria. Que queremos compartir los plátanos. Esa cultura nuestra de lucha, que ha sido por lucha, que creamos aquí por encima del españolismo rancio que ahora viene a rescatarnos, eso es lo que somos realmente. Y esa visión de mundo es otra posibilidad de existir en Puerto Rico. Y eso es lo que tenemos que ir. Y primero, hay que quitarnos las máscaras y sacarnos estas posibilidades de ahora es el momento de oportunidad y decir, hay otra cosa que podría ser Puerto Rico, vamos a migrar, vamos a organizarnos. Y jorobar, Luis, porque tú has dicho una cosa muy linda, ese hábito de la generosidad y la solidaridad en Puerto Rico. O sea, me recuerda a mi padre,
sus hermanas, PNP casi todas, los domingos y los sábados, casi, muchachos, mi papá, chacho, no, son más verdes que, chacho. Pero las tías eran PNP y las adoro a todas. Por ahí quedan unas cuantas y las quiero, no se me ofendan. Pero papá, pues, salía a su jardincito, la finquita que él montó en la casa de urbanización. Siempre quiso haber tenido una finca porque venía de una finca en Calle Isidra, su juventud, adolescencia, y ese retorno a la finca nunca se dio, pues él convirtió el patio de la casa de urbanización en una finca. Que es una forma de resistencia. A eso es a lo que voy. Pero no solo es convertirlo en la finca, hacer que proveyera. Y proveía los huevos de la gallina, la última que tuvimos se llamaba Clotilde. Mi hermano y yo le pusimos ese nombre. O sea, que comíamos de una forma orgánica, como se dice ahora, en Villa Andalucía, allí en una finca. Él recogía, hacía sus bolsitas, entonces y hacíamos el tour a las otras casas de urbanización en Carolina, en Río Piedras, en donde sea, donde vivían esas tías y tíos, y entregaba la frutita. O sea, que había... O sea, a pesar del desvirgue suburbano, de lo imposible del auto, del tapón, de lo incómodo, de cruzar esa distancia espacial que te impusieron, que no es la de caminar 4 manzanas y llegar allá o brincar 3 verjas y llegar a la otra finca, no, es un impedimento. El suburbio no es una posibilidad, es un impedimento que cuesta. Y se imponía eso a llevar la fruta, porque el hábito, la costumbre y la cultura de la generosidad existía a pesar de toda esa imposición y segregación físico-espacial. Y ese es un mensaje que a mí me inspira todavía. O sea, en Puerto Rico, por eso el territorio y la relación a la tierra es importante. Siguiendo por ahí, muchas gracias, Miguel. Y gracias a todos y todas y todas que están aquí. Pero sí, es importante reclamar la generosidad, reclamar la humildad y encontrarnos. En la tierra. Porque hace falta organizarnos para poder existir en otro Puerto Rico que está por construirse y no es el que nos venden por ahí. Muchas gracias. La Cuneta Calibana, a las 2 de la tarde siempre. Denle like y compartir y comenten, porque hay que comentar. Comenten, dennos ideas. Y dennos, ¿verdad? Por ahí sugerencias también. Muchas gracias. Cuídense. Cunetero viene de cuneta. Cuneta. Dícese de aquel elemento de la calle por donde discurren las aguas de lluvia. Los desechos. La basura. Cuneteros. Dícese de aquellos que residen en, se posicionan sobre o Piensan desde la cuneta. lo abyecto, lo que nadie quiere, lo decomisado. Como saco de arroz con gorgojos. Calibana. Dícese de aquello asociado al Caribe salvaje. Desde la perspectiva del colonizador que necesita inferiorizar al colonizado. Bestializarlo. La Cuneta Calibana. Todos los lunes a las 2 p.m. por Bonita Radio. Te esperamos en la Cuneta. Ven preparado.